¿Qué son los determinantes? Los determinantes son las palabras que acompañan al sustantivo o nombre, nos informan sobre él y concuerdan siempre en género, masculino y femenino, y número, singular y plural. Siempre van delante del sustantivo. Por ejemplo, la casa verde. La es el determinante y va delante de casa, que es el sustantivo. Hay diferentes clases de determinantes, como son los artículos, demostrativos, posesivos, numerales y indefinidos. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, de artículo, la mariposa; de demostrativo, esta mariposa; de posesivo, mi mariposa; de numeral, una mariposa; y de indefinido, alguna mariposa. ¿Qué son los determinantes artículos? Los determinantes artículos marcan el género y número del sustantivo al que acompañan, es decir, tienen su mismo género y número. Van delante del sustantivo y pueden ser de dos tipos, determinados o indeterminados. Los determinados se utilizan cuando el sustantivo al que acompañan se refiere a un ser u objeto conocido por la persona que habla. Estos son el, la, los y las. El para masculino singular, los para masculino plural, la para femenino singular y las para femenino plural. Por ejemplo, el maestro. Los artículos indeterminados se utilizan cuando el sustantivo al que acompañan se refiere a un ser u objeto no conocido por la persona que habla. Y estos son un, una, unos y unas. Un para masculino singular, unos para masculino plural, una para femenino singular y unas para femenino plural. Por ejemplo, unas gallinas. Recordad, artículos determinados se utilizan cuando el sustantivo al que acompañan se refiere a un ser u objeto conocido por la persona que habla. Y en cambio, los indeterminados se utilizan cuando el sustantivo al que acompañan se refiere a un ser u objeto no conocido por la persona que habla. ¿Qué son los determinantes demostrativos? Los determinantes demostrativos indican la distancia entre la persona que habla y el ser u objeto al que se refiere. Y estos son este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Como hemos dicho, los demostrativos indican la distancia. Si están muy cerca, es decir, de cercanía, sería en masculino este, en masculino singular. En femenino singular esta, en masculino plural estos y en femenino plural estas. Si está a una distancia media, es decir, ni muy cerca, pero tampoco ni muy lejos, sería en masculino singular ese, femenino singular esa, masculino plural esos, femenino plural esas. Si está ya a una distancia larga de nosotros, es decir, lejanía, masculino singular sería aquel, femenino singular aquella, masculino plural aquellos y femenino plural aquellas. Por ejemplo, esta gallina está cerca de nosotros, la podemos ver perfectamente, está muy cerca. Esa gallina tiene una distancia media, no está ni muy lejos ni muy cerca. Y aquella gallina la vemos de lejos, está a una lejanía de nosotros, está lejos de nosotros, entonces utilizamos aquella gallina.